Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En un pequeño pueblo, olvidado por el tiempo, se alzaba un viejo reloj cuco. Pero no era un reloj común, este marcaba las horas de una manera extraña, saltando de un minuto a otro, como si tuviera su propia voluntad. Los habitantes susurraban historias sobre él, comentarios que temblaban en el aire. Dicen que cuenta el tiempo de las almas perdidas, decía doña Clara, con los ojos desorbitados, asegurando que cada vez que sonaba, alguien había desaparecido en la niebla. A lo lejos, el eco del cuco resonaba, como un grito en la noche. En la plaza, un grupo de niños jugaba cerca del reloj. Se reían, pero sus risas pronto se apagaron. Algo raro sucedió, las sombras comenzaron a alargarse, como si la luz misma estuviera huyendo. Angie, la más valiente, se acercó al reloj. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el miedo latente. El cuco salió de su casa, pero no cantó. En su lugar, un chirrido infernal llenó el aire, y todos quedaron paralizados, sintiendo el terror apretando sus corazones. Es solo un juego, trató de convencer a sus amigos, pero en su mirada brillaba la duda. Las historias se apoderaban de su mente, podía casi sentirlas, como un abrazo helado. ¿Y si algo realmente estaba acechando en la oscuridad? De repente, desde detrás del reloj, un susurro cortó el aire, «Ayúdame». Era una voz familiar y tan lejana a la vez. Los niños se miraron, se preguntaron si lo habían oído todos. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El cuco volvió a embargarlos en silencio. No cantó, y la tensión creció, como un frágil hilo al borde de romperse. Fue entonces que notaron algo extraño, una figura difusa en la bruma, acercándose desde la oscuridad. El corazón de Angie latía con fuerza, se preguntaba si sería alguien conocido. Sus piernas no respondían, pero su mente gritaba preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué había venido? A medida que la figura se acercaba, la respiración se hacía pesada, como si el aire pesado en el ambiente encadenara sus emociones. Entonces, el misterioso visitante se detuvo, y todo se sumió en un silencio sepulcral. «Estás aquí para ayudar», murmuró, y el tiempo pareció detenerse. ¿Ayudar? ¿Con qué? La tensión palpaba en cada rincón de su piel. La noche solo se adensaba, llena de secretos, promesas y un enigma que podría cambiarlo todo. ¿Qué haría Angie ahora? La historia apenas comenzaba, y las preguntas ardían en su mente. Angie sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el aire se volvía denso, casi opresivo. Miró a sus amigos, buscando en sus ojos alguna señal de aliento, pero encontraron solo miedo reflejado en ellos. «¿Quién eres?», logró articular, su voz apenas un susurro que se perdió en la niebla. La figura se acercó un poco más, el rostro apenas visible. «Soy quien ha pasado demasiado tiempo atrapado aquí», fue lo único que respondió, su tono resonando como el viento que arrastra hojas secas. La sensación de que el tiempo se había detenido se intensificó, y la sensación de tener un secreto abrumador a punto de ser revelado colmaba el aire. La figura tenía una forma difusa, como si la niebla misma estuviera tomando la forma de una persona. Sin embargo, a medida que se acercaba, las características se volvían cada vez más nítidas. Era un hombre de aspecto anciano, con una mirada profunda que parecía atravesar el alma de Angie. Un escalofrío helado la invadió, sentía que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. «El reloj tiene un poder antiguo. No lo entienden bien, pero yo sí. Cada vez que suena, atrae las almas que se pierden en la niebla». La voz temblorosa del anciano parecía mezclarse con el sonido del cuco, que ahora resonaba con un eco inquietante, como si estuviera advirtiendo del peligro. Angie sintió un pesado nudo formarse en su garganta. ¿Perder almas?
como la de doña Clara? Su mente giraba, recordando las historias y advertencias que había oído. Y sin embargo, aún había algo en la mirada del anciano que la mantenía cautivada. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó, casi sin querer hacerlo. Liberarme, respondió el anciano, sus ojos reflejando un rayo de esperanza. El reloj mantiene a las almas atrapadas, pero ignora la de aquellos que pueden ayudar a los que se quedaron atrás. Ustedes son el enlace que necesitan las almas para volver a sus caminos. Los amigos de Angie intercambiaron miradas confusas, pero ella sintió que se anclaba a la realidad de cada palabra. El tiempo del anciano se había entrelazado con el de ellos, y algo terrible se avecinaba. ¿Y cómo podemos hacer eso?, preguntó Angie mientras su corazón latía descontrolado, como si el reloj cuco marcara un ritmo que solo ella podía escuchar. Solo deben mirar dentro del reloj y entender lo que encontró su mecanismo. Cada campanada es un eco de susurros. La verdad los liberará, pero ¿tendrán que elegir qué? La pregunta flotó en el aire, cruda y desafiante. Pero el anciano solo sonrió con tristeza, y la oscuridad a su alrededor se espesó aún más. El cuco sonó de nuevo, y el eco reverberó como un grito en la noche, asustándolos aún más. Era un instante, pero sentían que algo importante estaba a punto de suceder. El anciano dio un paso atrás, su figura comenzando a desvanecerse en la bruma, pero su voz aún resonaba, como un eco lejano: la elección siempre estará presente, pero la valentía determinará su destino. Angie se dio cuenta de que el momento de la decisión se acercaba. ¿Podrían enfrentarse a lo desconocido y mirar en el reloj cuco? Mientras el sonido retumbante llenaba el aire, el miedo comenzó a apoderarse de ella, luchando contra el brillo de la curiosidad. ¿Deberían acercarse al reloj y arriesgarlo todo para descubrir la verdad? Cuando el cuco sonó una vez más, la plaza se oscureció y una neblina fría se apoderó del aire. En ese instante, Angie se dio cuenta de que algo más había llegado con el canto, no solo perdido, sino también dispuesto a ser encontrado. ¿Sería ella capaz de tomar la decisión correcta o quedaría atrapada como el anciano? La noche había comenzado a jugar con sus miedos, y la resolución estaba a punto de estallar. Al final de la plaza, una sombra extraña se movió. Angie sintió que su mundo pendía de un hilo mientras la flecha del destino se marcaba, esperando su elección. Porque aquella no sería solo una búsqueda de la verdad, sería la batalla por sus propias almas. ¿Tendrían valor para hacer lo que debía hacerse? La neblina parecía cobijar a todos con un manto espeso, y el eco del cuco hacía que el pulso de Angie aumentara. Su corazón latía con una intensidad que resonaba en sus oídos, mientras la figura del anciano se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un aire de urgencia. Chicos, comenzó a decir, pero sus amigos, Mariana y Luis, ya habían dado un paso atrás, sus rostros pálidos iluminados por un resplandor tenue que brotaba del reloj. Angie, esto es una locura, murmuró Mariana, su voz temblorosa. La angustia se podía leer en sus ojos, y Angie sintió la presión de la expectación apoderarse de ella. Sin embargo, la conexión con el anciano la mantenía en su lugar. Había algo en su mirada que la compelía, como si ella fuera parte de un rompecabezas que debía completarse. Si no lo hacemos, podríamos perderlo todo, replicó Angie, intentando infundir valor en sus amigos. Es solo un reloj, debemos mirar dentro. Tal vez haya una manera de liberar esas almas. El cuco sonó nuevamente y la plaza tembló, como si el propio suelo estuviera vivo, desafiando su decisión. Ambiguas figuras comenzaron a delinearse en la bruma, sus rostros ansiosos reflejando la preocupación de haber permanecido olvidados por tanto tiempo. Era como si esas almas atrapadas ya estuvieran deseosas de ser liberadas, una mezcla de tristeza y anhelo que parecía cargada en el aire. ¿Estás segura?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro, mientras un escalofrío corría a lo largo de su columna. Angie lo miró directo a los ojos, buscando fuerza. No sé si es la decisión correcta, pero necesitamos intentarlo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. No puedo. Con un movimiento decidido, Angie se adentró hacia el reloj, cuyas manecillas giraban de forma errática, como una locura hecha mecanismo. Aquella imagen la hipnotizaba y al mismo tiempo le hacía sentir un terror indescriptible.
El cuco sonó de nuevo y su eco resonó como un grito de socorro en el atardecer. «Mira, ahí», gritó Mariana, un escalofrío recorriendo su espalda al señalar una imagen en la superficie del reloj. Era como si las sombras se despertaran, formando rostros en la madera tallada. ¿Es eso, doña Clara? La angustia le retorció el corazón a Angie. Al asomarse más cerca, la figura cálida y familiar de doña Clara se hacía reconocible. Angie la vio sonreír desde el interior del reloj, pero había un brillo triste en sus ojos. Era una voz que había narrado historias, ahora atrapada en un susurro. No puedo dejarla así, pensó, sintiendo que una conexión instantánea las unía. Debo hacer algo. Angie, espera, gritó Luis. Pero ya era demasiado tarde. Con el corazón en la garganta, acercó su cara al reloj. Al instante, un torrente de energía la envolvió al mirar dentro. La visión era fantástica y aterradora a la vez, un paisaje desgarrador donde agonizaban almas perdidas atrapadas en la niebla, esperando un acto de valentía. ¿Qué es esto?, pensó, un torrente de recuerdos y emociones fluyendo en su mente. Pero antes de que pudiera procesarlo, las sombras comenzaron a expandirse, envolviéndola en una penumbra helada. Las voces crecían en volumen, un coro de lamentos que clamaban ayuda, y Angie sentía como su pecho se apretaba, el miedo aferrándose como un serpiente, mientras luchaba por mantener la calma. Las mismas sombras comenzaron a extenderse hacia sus amigos. No, 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 gritó ella, dándose cuenta de que el peligro no solo amenazaba a las almas perdidas, sino también a su grupo. Sálvense. Salgan de aquí. La desesperación la consumía, pero la conexión con el reloj aún la mantenía prisionera, un imán de fuerza. Las almas necesitaban liberarse, y ella había pronunciado la oración equivocada al volverse hacia ellos. Una decisión que podría alterar el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los perdidos se estaba cocinando en su interior. Solo que ahora, el reloj empezaba a girar más rápido y la luz se desvanecía. ¿Cuánto tiempo tendrían antes de que fuera demasiado tarde? ¿Sería capaz de salvar a sus amigos y a doña Clara, o quedaría atrapada en la niebla, un eco más entre los lamentos? La noche empezaba a cobrar su precio y el tiempo no era su aliado. La niebla se espesaría, un abrazo mortal que carcomía la luz mientras Angie veía cómo sus amigos se acercaban lentamente a ella. La desesperación palpitaba en el aire, un zumbido constante de miedo que hacía eco en sus corazones. Angie, no te acerques más, la advirtió Luis, pero su voz era un susurro ahogado entre los gritos de las almas atrapadas. Las sombras comenzaron a cobrar vida, retorciéndose y formando figuras cada vez más definidas. Entre los lamentos, pudo distinguir rostros torturados, personas que se contorsionaban en un sufrimiento que desgarraba el alma. No puedo dejarlas así, pensó una vez más, dejando que ese sentimiento atravesara todas sus dudas. Angie respiró hondo, sintiendo la presión del tiempo aplastando su pecho. Si me entrego, tal vez pueda liberar a todos, murmuró, aunque no estaba segura de a quién le estaba hablando. Ella quería creer que había un camino hacia la redención, una forma de romper el ciclo de dolor que la rodeaba. Mientras su visión se nublaba, se aferró a la última imagen de doña Clara sonriendo, como un faro en medio de la tormenta. De repente, un impulso desató su determinación. Las almas. Debo conectarme con ellas, gritó Angie, extendiendo sus manos hacia el reloj, sintiendo como la energía de las almas perdidas vibraba al unísono con su voluntad. La superficie del reloj parecía vibrar, devolviéndole un eco de su súplica. Las figuras que antes estaban atrapadas comenzaron a girar, tornándose invisibles a sus amigos, dejando a Angie sola en ese torbellino de angustia. La estación de cuco sonó de nuevo, pero esta vez, el sonido resonaba diferente. Era un llamado, como si cada tic y tac recorriera los latidos de su propio corazón. La mente de Angie se llenó de visiones, relatos de vida, de amor y pérdidas, y en medio de todo, un hilito de esperanza. Si solo puedo encontrar un sitio donde las almas puedan finalmente descansar. Mariana se acercó un paso detrás de ella, miedo en sus ojos. Angie, esto no está bien. ¿Y si no puedes volver? Pregunta que quedó flotando en el aire, una verdad que la inquietaba.
Pero el deseo de ayudar a doña Clara y a esas almas ahogadas en tormento era más fuerte que el miedo. Debía intentarlo. Voy a liberar a las almas, gritó Angie, y con un último empujón de coraje, inclinó su cabeza hacia el reloj. La luz titilante y resplandeciente surgió con una fuerza inesperada, envolviendo su cuerpo, arrastrándola hacia un mundo que solo existía en los bordes de la realidad. De pronto, un grito desgarrador rasgó la niebla, un eco que provocó que todos se detuvieran. Las sombras se agitaron con furia, reconociendo la potente intención de Angie. No puedes dejarla salir, no hay regreso, susurró una voz temblorosa en su mente, y justo en ese instante supo que había cruzado una línea que no podía deshacer. El paisaje de las almas comenzó a desdibujarse mientras la luz la atraía, llevándola hacia un abismo radiante. Angie, no, gritó Luis, alcanzando su mano, pero el vacío se cerró con fuerza. La desesperación de él hacía eco en el abismo, un testimonio de lo que estaba en juego. ¿Había hecho lo correcto? La necesidad de esas almas de ser liberadas pesaba más que sus propios deseos. Pero, ¿y si al hacerlo arrastraba consigo a sus amigos? Todo dependía de su próximo paso, una decisión que podría reescribir no solo su destino, sino el de aquellos que habían sido olvidados en la oscuridad. Mientras todo se oscurecía, una mezcla de miedo y esperanza invadía a Angie. ¿Qué haré ahora?, pensó, a medida que la luz la absorbía. Instintivamente, sintió que una fuerza desconocida la guiaba en esta travesía, pero en lo más profundo del abismo, un eco resonó, una advertencia críptica que le heló la sangre: no intentes escapar, lo que buscas no es lo que parece. ¿Qué sería aquel lugar hacia el que se dirigía? ¿Y qué secretos deberían desvelar para encontrar al fin la paz? Con cada segundo que pasaba, se frustraba la línea entre el sacrificio y la salvación. La pregunta quedaba flotando en el aire, un misterio del que todavía no había respuesta. La luz envolvía a Angie, arrastrándola hacia un espacio que parecía estar más allá de la realidad conocida. El abismo la rodeaba, pero en medio de la penumbra, brillaban miles de luces, como estrellas perdidas en una vasta noche sin horizonte. Cada una de ellas llevaba consigo el eco de un lamento, un grito de desesperación que atravesaba la bruma que la abrazaba. Angie sintió como su corazón latía con fuerza, atormentado por la culpa de haber dejado atrás a sus amigos. ¿Qué pasará con ellos?, se preguntó, en medio de una vorágine de visiones desgarradoras. Las almas perdidas la miraban, sus ojos suplicantes reflejaban la tragedia y el dolor de vidas truncadas. No hay salida, resonó de nuevo la voz ominosa en su mente. Estás aquí para quedarte. La presión en su pecho aumentaba, como si el mismo aire intentara ahogar su esperanza. Sin embargo, la imagen de doña Clara seguía brillando en su memoria. No puedo fallar, repitió, aferrándose a su firme deseo de liberar a esas almas que parecían atrapadas en un ciclo infinito de tormento. Un destello de lucidez cruzó su mente. Las historias. Ellas necesitan ser contadas. Tal vez, al compartir su sufrimiento, puedan encontrar la paz que tanto anhelan. Con ese pensamiento, levantó las manos hacia el torbellino de luces. Escúchenme, cuéntenme sus relatos. Juntos podemos romper este ciclo. Los destellos parpadearon en un patrón, como si las almas respondieran a su llamada. Esa conexión vibrante fue la chispa que encendió una esperanza en su interior. Mi nombre es Angie. Estoy aquí para escucharles, pronunció, su voz resonando con poder entre las sombras. Entonces, las almas comenzaron a susurrar sus historias, sus voces se entrelazaban, creando una sinfonía de dolor y anhelos. Cada relato era un eco de sus vidas y, a medida que las palabras cobraban vida, Angie pudo ver destellos de felicidad intercalados entre las tragedias. Esto no era solo un sufrimiento, era una existencia completa, llena de matices. La empatía brotó desde su interior, y se dio cuenta de que pagar esas deudas emocionales significaba también que debía recordar su propia humanidad. Sin embargo, mientras las almas compartían sus historias, la niebla comenzó a volverse más densa. ¿Qué está pasando?, pensó Angie, cada vez más angustiada. Efectivamente, la voz susurrante se hacía más amenazante. No pueden ser liberadas, están aquí por una razón. Si las dejas ir, te llevarás también el sufrimiento de sus recuerdos. No.
No me llevaré ningún dolor. Solo deseo ayudarlas, gritó Angie, sintiendo cómo la desesperación crecía en su pecho como un monstruo voraz. De inmediato, la luz que la rodeaba se tornó grisácea y fría, imitó la angustia que sentía. Las voces de las almas se convirtieron en susurros temerosos, como si temieran la furia que empezaba a desatarse a su alrededor. Angie se dio cuenta de que estaba en el umbral de una decisión que nunca había imaginado tener que tomar. ¿Liberar a las almas implicaría cargar su dolor? ¿Podría realmente deshacerse de su propio sufrimiento? En un instante de claridad, comprendió que su lucha no solo era por las almas, sino también por ella misma. La luz del reloj comenzó a titilar, como un faro que la guiaba. Debo encontrar un camino hacia la redención, no solo para las almas, sino también para mí, determinó. Justo cuando la última palabra resonó en su corazón, una figura emergió de la niebla. Era un ser de sombras, una representación de todas las almas que había intentado liberar. ¿Qué harás ahora, Angie? ¿Cargarás con su dolor o les darás la oportunidad de seguir adelante, aún a costa de tu propia luz? La pregunta reverberó en su mente mientras el brillo de la habitación comenzaba a desvanecerse tras la oscuridad. ¿Podría ella realmente ser la salvadora, o su intento solo desencadenaría un sufrimiento aún mayor? La imagen del reloj se desdibujaba, y un sentimiento de inminente crisis la invadió. El momento había llegado, pero el resultado era un misterio que refinaba en cada rincón de su ser. ¿Qué camino elegiría ahora? ¿Y quién sería realmente el precio a pagar por la salvación que tanto ansiaba? El ser de sombra se acercó, sus contornos se desdibujaban y se reformaban, como si fuera parte de la misma niebla que los rodeaba. Su profunda voz resonó en el aire, mezclándose con los ecos de los lamentos que aún flotaban a su alrededor. Cada palabra era como un golpe, un recordatorio del sacrificio inminente que Angie tendría que afrontar. Las almas te necesitan, pero no sin un precio, susurró. Su mirada parecía penetrar en la esencia de Angie, intentando desnudarse de su voluntad. La desesperación se transformó en un frío gélido que caló hasta los huesos de la joven. ¿Se arriesgaría a ser consumida por su deseo de ayudar? Sabía que esa decisión no era solo suya. Era un camino lleno de espinas, donde la redención podía significar su propia perdición. Mientras luchaba por reunir sus pensamientos, las historias pasadas comenzaron a entrelazarse en su mente, actuando como un eco de su propia vida. La risa de su infancia, el dolor de perder a su madre, el vacío que había sentido cuando sus amigos la abandonaron por un camino más fácil. Cada memoria era un ladrillo en la muralla que la había mantenido alejada del dolor. Pero, ¿sería suficiente esa muralla para protegerla del sufrimiento ajeno? ¿Vas a dejarlos aquí, a merced de la oscuridad?, preguntó la figura. Su tono era afilado, cada palabra era una amenaza sutil, como una hoja en el aire lista para caer. No pueden ser liberados en tanto que tú no enfrentes tus propias sombras. Todo comenzó a latir en su mente. Las luces parpadeantes se tradujeron en visiones de su vida, conviviendo con sus demonios. Sentía un nudo en la garganta, una tensión que le cortaba el aliento. Si decidía liberar a las almas, se llevaría sus recuerdos, sus sufrimientos y, tal vez, aún sus alegrías. Pero si elegía no hacerlo, la desesperación y la agonía seguirían reinando en ese lugar de sombras, perpetuando el ciclo de dolor. Necesito entender, gritó, su voz resonando como un trueno. ¿Cuál es el costo de salvarlos? ¿Y qué debo perder para liberarlos? El ser de sombra sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una mueca, como si se regocijara en el conflicto que ahora consumía a Angie. La verdad, querida Angie, es que salvar a otro siempre conlleva un sacrificio personal. Aquello que les quieras quitar, se quedará en ti, resonando como un eco eterno. Y no siempre el dolor es igual al sufrimiento. La confusión crecía dentro de ella. Tenía miedo, pero también sentía que el tiempo se agotaba. La inmensa presión la obligaba a tomar una decisión, y cada segundo que pasaba parecía uno más de aquellos lamentos atormentados. Era ahora o nunca. Con cada latido de su corazón, el abismo la llamaba. A un lado, las almas brillaban tenuemente, clamando por ayuda, por libertad. Al otro, el susurro oscuro la advertía del destino crudo que podría alcanzarla.
La idea del sacrificio comenzaba a parecer inevitable y, sin embargo, su corazón aún rebosaba compasión, un destello de determinación atravesó su mente. Sé que no puedo cargar con su dolor, pero tampoco puedo condenarlos a seguir aquí. De pronto, vislumbró lo que debía hacer, una opción aún más arriesgada que liberar su dolor. Voy a darles mi historia. Mi dolor, mis sombras. Si eso significa darles esperanza, lo haré. No puedo dejarlas atrapadas en este lugar. Pero a la vez, no dejaré de ser quien soy, proclamó, sintiendo el poder de sus palabras elevarse en el aire. La figura se detuvo, su risa se extinguió en el silencio. Esa es una decisión valiente, Angie. Pero ten cuidado, cada palabra que des tus sombras, será una luz en tu propia oscuridad. Antes de que pudiera responder, un torrente de luz llenó la habitación. La energía pulsaba en el ambiente, haciéndose eco de sus emociones. Angie sintió un torbellino a su alrededor. Las almas yacían expectantes, como si su destino dependiera de ella. El reloj comenzó a brillar intensamente, su tic-tac resonaba como un compás que marcaba el tiempo de lo que vendría. Justo cuando comenzó a hablar, la figura de sombra se disolvió en la neblina. Sin embargo, dentro de esa luz fulgurante, una nueva sombra se alzó, tomando la forma de su madre. Su rostro estaba lleno de amor y desesperación. ¿Te atreverás a recordar cosas tan dolorosas, mi hija? Angie sintió una ola de nervios recorrerla. Allí, entre sentimientos encontrados, lo único que le quedó claro fue que la verdad no siempre libera, y cada historia puede tener más de un final. Mientras la luz se expandía, sintió que la historia comenzaba a desmoronarse a su alrededor, dejando un solo pensamiento flotante en su mente. ¿Y si al revivir mi dolor, lo único que logre sea perderme en la oscuridad? El nuevo desafío la envolvió, y con la duda de lo que estaba a punto de enfrentar, el abismo parecía susurrarle un secreto por descubrir. La luz envolvía a Angie como un abrazo de recuerdos, pero no había calidez en ese abrazo, solo la tensión de lo desconocido. La figura de su madre, plasmada en una tristeza casi palpable, se acercaba con cada palabra que Angie comenzaba a tejer en el aire. No temas, hija. Recuérdame, pero también recuerda lo que hemos perdido, dijo la sombra, su voz melodiosa transformándose en un eco de lo que fue, cargada de amor y dolor a la vez. Aquello ya no era solo un recuerdo. Era un vínculo que iba más allá de lo físico, una conexión con las raíces de su alma que la abría al abismo de sus sentimientos más oscuros. Angie respiró hondo, y mientras cerraba los ojos, la escena se extendió ante ella. Te recordaré, murmuró con el corazón latiendo fuerte, pero no solo en su tristeza. Las memorias empezaron a brotar, como un torrente indomable. Podía verla, su madre riendo en la cocina, con el aroma del chocolate caliente llenando el aire, la dulzura que nunca había olvidado. Pero rápidamente, esa misma memoria se trocaba en la escena más trágica, el instante del adiós, el frío vacío que dejó su partida. Sentía como el dolor regresaba a ella, pero no estaba sola. Las almas capturadas en la habitación empezaron a resonar en su pecho y con cada lágrima que caía, absorbían su tristeza. No. No puedo perderme, gritó Angie, sintiendo que el peso de su historia amenazaba con aplastarla, pero el murmullo de las almas la instaba a continuar. La luz se intensificó, transformando su llanto en una ola de energía que parecía fusionarse con cada sombra. Era como si cada lágrima fuera una ofrenda, un puente entre su dolor y el de aquellos que habían estado atrapados. Hazlo por ellas. Hazlo por ti, resonó la voz de su madre, llevándola a un rincón más profundo de su ser. Allí, entre recuerdos destrozados, había un destello de esperanza. Dales la voz que nunca tendrán. Permíteles encontrar la paz a través de tu historia. De pronto, las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor, girando y danzando como llamas en el viento. Angie comprendió que su sacrificio no solo era un dolor, sino un regalo. Voy a liberarlas, exclamó, su voz retumbando en el aire. Con cada palabra de su historia, la claridad empezaba a surgir entre la oscuridad. Perdí a mi madre. Sentí el vacío y me dejé consumir por la soledad. Pero hoy elijo recordar no solo el dolor, sino también el amor que me dejó. La energía en la habitación comenzó a pulsar,
como un eco de sus palabras reverberando con vida, las almas se acercaron más, sus rostros borrosos empezaron a adquirir matices de luz. Uno a uno, parecían elevarse, conectándose con la historia de Angie. Era un intercambio, un ciclo donde cada sombra que se liberaba fortalecía su propia luz. Pero en su interior, había una voz que seguía advirtiéndole. ¿Y si su historia termina siendo parte de la tuya? ¿Qué queda de ti, Angie? Esa pregunta rondaba en su mente, oscura y seductora, llena de ensueños. Las luces comenzaban a bailar, formando un camino hacia una salida, pero un giro inesperado la detuvo. La figura de sombras emergió nuevamente, esta vez con un rostro diferente, uno que parecía vagamente conocido, y al mismo tiempo aterrador. ¿Te atreverás a sacrificar todo por ellos, a pesar de lo que esto pueda costarte? Angie sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa presencia, urge a ultrajar su espacio, era palpable como un aliento frío en su nuca. ¿Se atrevería a seguir? La pregunta latía en su ser mientras las sombras danzantes susurraban más historias, historias de dolor y redención que esperaban ser contadas. La luz parpadeaba a su alrededor, tensándose entre la esperanza y el miedo. Ahora no solo liberaba almas, el riesgo era su propio legado. Sería capaz de afrontar la verdad que podría llevarla aún más profundamente al abismo del sufrimiento, con el corazón en la mano, el futuro de todos pendía de un hilo, y Angie se encontraba al borde de un precipicio que prometía la eternidad o la nada. La decisión final estaba cerca, y sabía que solo al mirar al abismo podría encontrar la respuesta, o quizás perderse en él para siempre. La energía eléctrica en el aire dio un giro inesperado, como si un rayo de angustia atravesara el horizonte de alternativas ante Angie. Las sombras giraban con prisa, intensificando la atmósfera con sus lamentos ahogados, sus vidas atrapadas buscando liberación. La presencia hostelera, esa figura conocida que se alzaba imponente entre las sombras, la miró con un brillo siniestro. «Recuerda, Angie», murmuró, la voz arañando su conciencia con palabras que reverberaban en su interior. «Sacrificio, oportunidad, redención. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?» Las respuestas se entrelazaban con sus recuerdos, arrastrándola hacia una espiral de emociones. Ella quería liberarlas, deseaba que esas almas encontraran la paz, pero se sentía dividida, como una hoja meciéndose en el viento. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte?, se preguntó en voz baja, la incertidumbre envolviendo su corazón como un manto de pesadez. La luz aumentó, bañando los rostros de las almas en un brillo sobrenatural. Cada uno parecía compartir fragmentos de sus vidas, sus luchas y esperanzas. Una mujer de cabello rizado y ojos tristes se acercó, mariposas de color salpicaron la habitación mientras sonreía con dulzura. «Por favor, no tengas miedo. Podemos encontrar la paz, pero tú debes ser nuestra voz». La presión creció en el pecho de Angie, cada palabra de las almas resonando como campanas en su mente. El dolor no desaparece simplemente. ¿Por qué habría de ser diferente para mí? La angustia se apoderaba más de ella, y su fuerza empezaba a desmoronarse. Porque tu historia no tiene que terminar en tragedia, insistió la mujer de las mariposas, sus ojos reflejando el brillo de las estrellas. Tú tienes el poder de transformar la tristeza en luz, de llevar nuestro recuerdo al mundo. Pero para hacerlo, debes enfrentar lo que temes. Angie apretó los puños. La idea de confrontar ese miedo era aterradora, un monstruo acechando en las sombras de su memoria. Pero dentro de sí, un fuego ciano comenzaba a arder. Si no me enfrento a esto, si no libero a estas almas, ¿qué seré en realidad? Solo otro eco de dolor, con la determinación como estandarte, Angie avanzó un paso. Las luces empezaron a girar a su alrededor, danzando con vida y esperanza. La figura que había aparecido antes se tornó inquietante. Cuidado, Angie. Cada camino viene con un precio que no siempre ves. Pero también tiene un propósito, respondió firme mientras el aire vibraba con desesperación alternando esperanza. La luz palpitaba en sincronía con su corazón, cada latido llenándola de fuerza. Las sombras comenzaron a fluir a su alrededor, formando un torrente de energía que la empujaba hacia adelante. Voy a ser su voz, voy a contar sus historias. No puedo dejar que se queden atrapadas aquí.
A medida que hablaba, una onda de luz comenzó a emanarse de ella, absorbiendo las sombras mientras las almas empezaban a elevarse hacia el cielo. El paisaje se iluminaba como si el amanecer empezara a romper la oscuridad, pero la figura ominosa se lanzó hacia ella, atrapándola en un remolino de emociones. No puedes escapar del precio, Angie. Te lo advertí. Gritó, la voz resonando en la penumbra. Angie sintió la urgencia de actuar. El vértigo del sacrificio se cernía sobre ella como una tormenta listando causar destrucción. ¿Qué costo estoy dispuesta a aceptar? ¿Y si me pierdo en este intento? La luz estalló en el aire, y antes de que pudiera responder, se vio rodeada por un mar de sombras que se entrelazaban con su propia luz, fusionándose en un torbellino de recuerdos perdidos. La decisión estaba próxima. Justo entonces, un grito lejano emergió desde los confines de la habitación, como si una de las almas que había liberado se hubiera encontrado todavía perdida. Angie. Ayúdame. El eco de ese grito sacudió su conciencia, desatando una nueva oleada de determinación en su corazón. Pero mientras el caos continuaba, un pensamiento hueco la detuvo en seco. ¿Qué pasará si el legado que dejo es uno de más sombras que luces? La esfera de luz que había comenzado a formarse a su alrededor tembló, vacilando entre la claridad y la oscura amenaza de las sombras. Angie sintió como su corazón se aceleraba, el momento se expandía como un eco en un túnel interminable. El grito resonó de nuevo, más desesperado esta vez, Angie. Por favor, ayúdame. Aquel lamento, desgarrador y profundo, alcanzó los rincones más oscuros de su ser, se giró hacia el origen del sonido, la luz titilando a su alrededor, pero las sombras eran como bloques de neón, absorbiendo todo destello de esperanza. ¿Quién? Gritó, su voz mezclándose con el murmullo del viento. Su tamaño parecía encogerse ante el abismo que la rodeaba, pero su voluntad, aún a la deriva, debía resistir. Eres nuestra salvación, Angie, dijo la mujer de las mariposas, cuyo brillo se opacaba lentamente. No permitas que el miedo te paralice. Anda, ve hacia la oscuridad. Allí hallarás la verdad. Las voces de las almas comenzaron a elevarse, creando un coro de súplicas, inquietudes y esperanzas que retumbaban en su mente, mientras el aire que respiraba se tornaba asfixiante. Con un profundo respiro, Angie dio un paso, luego otro. Las sombras formaron figuras ominosas a su alrededor, reflejando rostros que habían conocido el dolor y la traición. Recuerda. Resonó su voz en el eco de las almas liberadas, cada sacrificio trae consigo su propio peso. En el centro del torbellino, un rostro emergió entre las sombras, era un hombre, sus ojos llenos de tristeza. Ayúdame, Angie. No puedo avanzar, estaba tan perdido. Éramos inocentes. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas de mí? Las palabras apenas lograron salir de su boca, atrapadas entre la compasión y el terror. Soy tu hermano, dijo el hombre con un tono que atravesaba las capas del tiempo. El descubrimiento golpeó como un rayo. Su memoria, oculta, recobró su forma. Nos separaron. Yo fui el sacrificio, y ahora estoy aquí, buscando paz. Pero aún estoy encadenado a este lugar. ¿Mi hermano? No puede ser, murmuró Angie, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación la sorprendió, pero también la alimentó de una urgencia desafiante. Si estás aquí, quiere decir que hay esperanza. La figura del hombre comenzó a desvanecerse, su mano estirándose hacia ella. Lucha por mí. Por todos nosotros. No dejes que la oscuridad gane de nuevo. Cada alma que libere se convertirá en una luz en la noche. Angie sintió la fuerza de su voluntad invadirla, los recuerdos de su infancia con su hermano danzaban ante sus ojos, risas, sueños compartidos, juegos perdidos en la complicidad de la inocencia. No te dejaré más, prometió, su voz firme, las sombras rugían como bestias hambrientas. La figura ominosa, ahora más vigorosa, se arrojó hacia ella, tratando de atascarla en un mar de desolación. ¿Vas a permitir que susurren tus miedos? El sacrificio tiene un precio. Angie se mantuvo en pie, con la esencia de su hermano como fuente de energía pulsante en su pecho. Estoy aquí para reclamar luz, no sombras. Tu poder no me detendrá.
Mientras decía estas palabras, la luz que emanaba de su ser se tornó más intensa, pulsando como un corazón ahora decidido al sacrificio. Las almas comenzaron a girar alrededor de ella, formando un remolino de luces brillantes, y con cada paso que daba, la oscuridad retrocedía, como si temiera el brillo genuino de su determinación. Pero en ese instante, las viejas dudas surgieron como serpientes desde las profundidades. ¿Y si el precio que debo pagar los ahoga aún más en la desesperación? Una última vez, el grito de su hermano resonó, atravesando la tormenta de confusión: Angie. Tú eres la luz. Al darse cuenta de que la verdad estaba a un paso de la liberación o la condena, Angie se detuvo. El peso del futuro caía sobre sus hombros, y en ese abismo de sombras y luces, una pregunta candente le atravesó la mente: ¿qué pasará si no encuentro la fuerza necesaria para liberarlos a todos? La atmósfera se llenó de tensión. El eco de las almas parecía aullarle desde los rincones oscuros. Con el corazón latiendo desbocado, Angie miró aquel torbellino de recuerdos y sombras, listando en su mente todas las vidas que aún necesitaban su voz. Pero la sombra estaba más cerca, amenazante, recordándole que al final, ella era quien debía decidir el destino de su propio sacrificio. ¿Qué haré ahora? La pregunta flotaba en el aire como una promesa. Mientras la oscuridad se arremolinaba con furia, ella sabía que el momento decisivo se acercaba. El reloj cuco empezó a sonar con una fuerza renovada, resonando como un trueno en el aire cargado de misterio. El eco de aquel canto no solo marcaba la hora, sino que aumentaba la presión sobre Angie, que estaba al borde de una decisión que podría definir su destino y el de las almas atrapadas. Al fondo, las sombras seguían retorciéndose, una manifestación tangible de la agonía que necesita ser liberada. Angie, recuerda, resonó la voz familiar de su hermano, lleno de anhelos y esperanzas. Sus palabras fueron como una brújula que guiaba su corazón, llenándola de una mezcla de valentía y pavor. Eran tantas las vidas que habían dependido de él, de su sacrificio. No podía dejar que ese sacrificio fuera en vano. Voy a pelear por ti, y por todos los que están atrapados aquí, decidió Angie, mientras su determinación se transformaba en luz brillante, una chispa ardiente que comenzaba a iluminar la negrura de las sombras. La figura de su hermano sonrió, una sonrisa que reflejaba la esperanza de ser liberado. Las almas, antes representadas por lamentos y tristeza, comenzaron a cobrar vida en la luz que emanaba de Angie. Un coro de historias comenzó a nacer en el aire, mientras ella los instaba a compartir lo que habían vivido. Cuenten su dolor. Juntos podemos liberarnos de esta prisión, fue lo que afirmó, su voz resonando con la fuerza del amor y la compasión. Las sombras temblaron, desgarrándose ante la luz cálida y potente que crecía en Angie. Cada relato reclamado, cada lágrima compartida, les daba fuerza. Las almas comenzaron a elevarse, entrelazándose con la luz, como si todas sus vivencias pudieran ser finalmente liberadas. Era un baile de dolor y alegría al mismo tiempo, una herencia de sus vidas esperando ver la luz del día, pero entonces, la figura oscura intentó interponerse entre ellas, una masa de tristeza e ira que se extendía como un torrente, intentando engullir todo a su paso. No puedes vencer el dolor, Angie. Cada alma que liberes se quedará contigo. Las palabras resonaban amenazantes, su tono burlesco burlándose de su voluntad. Pero yo no soy sola, afirmó Angie, apretando los labios con fuerza. Cada historia que narro aquí se vuelve una luz en la oscuridad, y esa luz somos todos nosotros. Con un ímpetu renovador, extendió sus manos hacia el torbellino de luces y recuerdos, y empezó a narrar su propia historia. La de su madre, la tristeza de su partida, pero también la luz de los momentos vividos con ella. Sus risas, su amor, la resiliencia que había encontrado en el dolor. La energía vibrante aumentó, formando un escudo alrededor de Angie. Ella no solo enfrentaba a la oscuridad, sino que reclamaba su verdad, abrazando tanto el dolor como la alegría. Cada lágrima que caía se convirtió en un emblema de su viaje, un puente entre los mundos de los vivos y los perdidos. Soy la luz. Soy el dolor y la esperanza, sentenció Angie, su voz elevándose por encima del caos. Mientras pronunciaba estas palabras, sentía como el reloj cuco, vibrante en su canto, resonaba en perfecta armonía con su corazón. Todo cobró sentido, ella era la conexión,
la que podía romper las cadenas con su historia. El sonido del cuco resonó en ondas, envolviendo las sombras en su eco resplandeciente, como si también el reloj entendiera su papel. De repente, la figura oscura emitió un grito desgarrador y se disolvió en una neblina que se evaporó bajo la luz del amor que emanaba. Las almas, liberadas de su prisión, comenzaron a volar hacia el cielo estrellado, sonrisas de agradecimiento iluminando sus rostros. Angie sintió como un alivio profundo la invadía mientras miraba hacia su hermano, que ahora sonreía con orgullo. «Lo lograste», murmuró, su voz un eco de felicidad. «Nuestras historias son nuestra fuerza». La plaza se iluminó completamente, y el viejo reloj cuco, antes temido, ahora relucía con un nuevo brillo. Angie comprendió que no había perdido nada, sino que había ganado mucho más. La conexión entre los vivos y los perdidos había regresado gracias a su valentía y amor. Mientras las almas finalmente tomaban su merecido descanso, ella sabía que había encontrado su misión. Rodeada de la luz del amanecer, con renovada esperanza, Angie miró a sus amigos, quienes se acercaban, atónitos pero aliviados, al ver cómo la tormenta había dado paso a la calma. «¿Qué sucedió?», preguntó Luis, el asombro grabado en su rostro. «Liberé las almas atrapadas», dijo Angie, sonriendo a sus amigos, «y aprendí que nuestras historias, incluso en medio del dolor, son la fuerza que nos libera». La plaza estaba iluminada. El reloj cuco ahora marcaba un tiempo de alegría y amor, como un recordatorio de que cada vida importa y cada historia tiene un lugar en ellos. Ahora, el viejo reloj no solo marcaba horas, sino también conexiones, historias vivas que les alentaban a seguir adelante. Angie, con su pecho inflado de esperanza, supo que esa experiencia había quedado grabada en grande en su alma. En ese pequeño pueblo olvidado, todo había cambiado. El reloj cuco era ahora un símbolo de alegría, resiliencia y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, una historia que siempre habrá que contar. Y ahora, aquí te lo pido, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final apasionante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Está en tus manos comenzar la próxima aventura.